believe that's the way it was. Happened so naturally, did not know it was love. The next thing I felt was you holding me close. Señoritas y jóvenes, hoy revisaremos el método de integración por sustitución. En esta semana ustedes realizarán algunos ejercicios. Para que no haya ninguna duda, les dejaré este video con algunos ejemplos similares a los que ustedes realizarán. Se desea realizar o resolver la integral de 2x por x al cuadrado más 10 elevado a la séptima en dx. Recordar los pasos que debemos llevar a cabo. El paso número 1 es identificar cuál es la variable a sustituir o la función a sustituir. En este caso yo identifico que x cuadrada más 10 es la más complicada. Entonces lo que hacemos es identificar a u como x cuadrada más 10. Como puedo observar, yo ya hice un cambio de variable porque puedo observar que existe una función que al derivarla me da la otra que está ahí, contenida en la integral. Entonces, haciendo u igual a x cuadrada más 10, el paso número 2 es derivar u, o sea, encontrar la derivada de u, que es igual a la derivada de x cuadrada más 10 es igual a 2x. La derivada de x cuadrada de 2x más la derivada de 10, que es igual a 0, que es la derivada de una constante. Entonces, du es igual a 2x en dx. ¿Cómo podemos observar? Entonces, aquí en la integral original, yo ya tengo u. En este caso, este es u. Y lo que puedo observar que 2x en dx, como está identificado en la guía de aprendizaje, es du. Esta du es la que nosotros vamos a sustituir en una nueva integral. El siguiente paso es sustituir en la nueva integral. En este caso, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar exactamente la integral de la variable u elevada a la séptima en du. Puedes observarlo nuevamente. Este es u porque lo sustituimos y está elevado a la séptima potencia. Y 2x en dx es igual a du. ¿Cuánto vale esta integral? Ahora es lo que vamos a resolver. Como puedes observar, se hizo más sencillo. Más sencilla la integral que me resulta. Entonces, ahora vamos a resolver esta integral usando la fórmula de integración cuando tú tienes una variable elevada a un exponente. En este caso, el resultado es u a la 7 más 1 entre 7 más 1, o sea, n más 1, más una constante. Entonces resolvemos. El paso número 4 es resolver. ¿Cuánto me va a dar como resultado? Pues que va a ser igual a u a la 8 entre 8 más una constante. Ya tengo mi solución, pero está en la variable u y lo que yo quiero es resolverlo con la variable x. ¿Qué tengo que hacer? Pues regresar, sí, como último paso a la variable original, sustituyendo el valor de u por lo que nosotros identificamos desde el principio. Por lo tanto, mi resultado va a ser x al cuadrado más 10 elevado a la octava potencia entre 8 más una constante. Este es mi resultado. ¿Ok? Este es mi primer ejemplo. Ahora resolveremos la integral 15x cuadrado más 4x multiplicado por 5x al cubo más 2x al cuadrado más 5 elevado al cubo en x. Observamos nuevamente, ese es el método, hay que observar si existe una función y su derivada correspondiente. Entonces aquí observo, la derivada de 5x al cuadrado es 3 por 5, 15x al cuadrado, más
La derivada de 2x al cuadrado es 2 por 2, 4x, más la derivada de una variable, perdón, de una constante que es igual a 0. Entonces, puedo identificar que aquí yo tengo u, la función más compleja. Entonces, mi primer paso es hacer u igual a 5x al cubo más 2x al cuadrado más 5u. Y encontremos la derivada de u, que es igual a 5 por 3, 15x al cuadrado, más la derivada de 2x al cuadrado, 2 por 2, 4x. La derivada de 5 es igual a 0. Y aquí es por dx. Entonces, nuestro tercer paso es sustituir la variable u y du respectivamente. Entonces, la nueva integral que encuentro es, bueno, esta es u elevado al cubo. Y todo esto que ahora voy a encerrar, puedes identificar que es du. Toda esta que yo voy a encerrar aquí, esta es du. Entonces, pues, respectivamente du. Ahora lo que voy a hacer es resolverla. ¿Cómo la voy a resolver? Con el método de las fórmulas que ya hemos visto anteriormente. U elevado al cubo, si la integral de u elevado al cubo es igual a u a la cuarta sobre 4 más una constante. Ese es el resultado, pero yo quiero mi solución en la variable x. Por lo tanto, regreso mi resultado a la variable original. ¿Cómo me va a quedar? Pues va a quedar, pues sencillo, es u a la cuarta, que es 5x al cubo, más 2x al cuadrado, más 5 elevado a la cuarta, entre 4 más una constante. Ese es mi resultado. Resolvamos ahora el siguiente ejercicio, que es una división de funciones. 30x al cuadrado más 12x entre 6x cuadrado más 10x al cubo en dx. Ahora nuevamente, para poder aplicar el método, identifico si es que puedo observar una variable y su derivada correspondiente. Entonces, observo cuál es la derivada de 6x al cuadrado. Pues 6 por 2, 12x. Aquí tengo el término. 10x al cubo, 10 por 3, 30x al cuadrado. Entonces, como puedes ver, en el denominador vamos a identificar a u y vamos a realizar su derivada respectiva. Entonces, ahora tengo que u es igual a 6x al cuadrado más 10x al cubo. Aquí puedes decir, es que no está ordenado el binomio. No hay ningún problema, no te preocupes, el orden de los factores no altera el producto, lo hago a propósito para que te des cuenta que no siempre los puedes identificar ordenados. Entonces encontramos de u. ¿Cuánto vale de u? Pues ahora sí lo ordeno, 10x al cuadrado, 10x al cubo, la derivada de 10x al cubo es 10 por 3, 30x al cuadrado, más 6 por 2, 12x. Y todo esto en du. Entonces, en dx. Entonces, ahora lo que vas a observar es cómo sustituir y obtener una nueva integral. ¿Cómo va a quedar? Pues va a quedar la integral, sí, en el denominador. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar u. Y en el numerador, ¿cómo va a quedar? Pues va a quedar solamente así, du. Observamos que aquí tenemos el valor de du. ¿Ok? Este es du y esto que está aquí es u. Entonces, ¿cómo resuelvo mi integral? Esta integral, como ya habíamos visto en las fórmulas y en los ejemplos de la semana anterior, pues va a ser igual a logaritmo de el valor absoluto de u más una constante. Entonces, vamos a sustituir el valor de u como último paso en su variable original.
Por lo tanto, mi resultado final va a ser, ¿sí?, logaritmo de u, en este caso es 6x al cuadrado más 10x al cubo, ¿sí?, más una constante. Recordar que siempre cuando es una integral indefinida, esta constante va a acompañar a mi resultado. Este, ¿sí?, es el operador de valor absoluto, que como saben es el indicador que siempre será un valor positivo lo que esté dentro del operador de valor absoluto. Entonces, ese es nuestro resultado. Probablemente no siempre sea muy sencillo identificar si es que es la variable, sí, incluyendo una función y su derivada respectiva. En este caso tengo la variable x, tengo una función que es 2x al cubo más 16 y la otra función esperada que fuera su derivada es x al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se realiza el proceso de solución? Pues yo tengo que identificar cuál va a ser u. En este caso voy a elegir la que está en el denominador. Entonces, haciendo u es igual a 2x al cubo más 16. Este es el valor de u. Entonces vamos a encontrar el valor de du. ¿Cuánto vale el valor de du? Pues la derivada de esta función. Vamos a identificar los exponentes 3 por 2, 6, son 6x al cuadrado, y la derivada de 16 pues es 0. De x, ¿ok? En este caso, si yo ya quiero sustituir, voy a intentar hacerlo, este es mi primer paso, mi segundo paso, mi tercer paso, voy a intentar sustituirlo y vamos a ver qué me resulta. Yo voy a obtener aquí el valor de u, pero cuando yo intentara obtener el valor de du, que sería x cuadrado de x, pues no lo tengo. Como puedes ver, no es el valor de du, no lo tengo. El valor de du en este caso es 6x al cuadrado de x. ¿Qué le faltaría? Pues un 6 aquí, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo hacer que aparezca. Vamos de esta función que ya derivamos, vamos a obtener precisamente que esto sea exactamente lo que me pide aquí. ¿Quién le estorba? Como puedes ver, aquí yo tengo du y aquí tengo x cuadrado de x para que se pudiera sustituir. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un truco matemático despejando para que me quede lo que yo requiero, que es x cuadrado de x. ¿Qué voy a hacer? Pues entonces este 6 que está multiplicando va a pasar de este lado dividiendo. Entonces du entre 6 es igual a x cuadrado en x. Entonces, como puedes observar, ahora sí ya me quedó du en términos de x al cuadrado de x, pero dividido por un 6. Entonces, vamos a obtener aquí du, pero dividido entre 6. ¿Ahí lo ves? Yo espero que sí. Espero que el despeje no tenga ningún problema. Entonces, ahora sí, ¿cuál es mi integral que voy a resolver? Pues mi integral que voy a resolver es du entre u multiplicado por un sexto. Ese sexto yo lo puedo sacar fuera de la integral y lo que voy a obtener es un sexto de la integral de du entre u. Y como puedes ver, es algo similar a lo que ya hicimos en el ejemplo anterior, que es el logaritmo de u. Entonces, mi resultado, ¿cuál va a ser? Mi resultado, ¿sí?, regresando a la variable original, que es x, va a ser igual a un sexto del logaritmo, ¿sí? Sí, es una L para que no te confundas, igual en el ejercicio anterior, logaritmo de u más una constante. Entonces, el resultado va a ser igual a un sexto, para regresar a la variable original, del logaritmo de u, que en este caso es 2x al cubo más 16 más una constante. Esta es mi solución. Ahora sí,
tienes los elementos para realizar tus ejercicios de esta semana.